Un grupo importante de organizaciones que tenían ya trayectoria en estos temas, creamos hace poco más de un año una red de rendición de cuentas. Es un esfuerzo en donde están gobierno, sociedad civil y academia, y uno de los objetivos que nos hemos planteado es el de contar con una ley general de rendición de cuentas. Lo que hicimos en México hace 10 años fue primero aprobar una ley federal de acceso a la información pública, y cuando esta bajó a los estados nos encontramos con cualquier cantidad de distorsiones. Entonces, en este caso, lo que se ha pensado es que haya una ley general que obligue a la federación, a los estados y a los municipios del país y a los 3 poderes a rendir cuentas. En tiempos de campaña uno escucha mucho qué le gustaría ver del país, pero la vida real aterriza muy rápidamente a los gobiernos, y ahí es donde importa cómo lo van a hacer, cómo van a traducir estos objetivos de campaña en planes concretos de gobierno. Mi impresión es que por primera vez en la historia del país va a haber una ciudadanía más exigente que va a pedir resultados concretos. Ya no me digas qué te gustaría ver de México, qué voy a ver en 1, en 3, en 5 o en 6 años, y cómo voy a poder evaluar con claridad lo que estás haciendo. La administración Clinton le pidió al entonces vicepresidente Al Gore que iniciara un informe especial sobre cómo debía cambiar la administración pública. En el documento que presentó el vicepresidente Gore, que se llamaba El Gobierno del Sentido Común, se establecía que al final de la administración de 4 años, todo servidor público iba a tener una cuenta de correo electrónico. En el Plan Nacional de Desarrollo de México te podrás imaginar el tono que había. El Gobierno de la República diseñará un programa integral de modernización de la administración pública que llevará al uso intensivo de tecnologías, de la información. En el caso norteamericano, la rendición de cuentas es muy sencilla porque dijiste cuál era el resultado final de tu trabajo. ¿Va a tener o no va a tener una cuenta de correo electrónico cada servidor público? En el caso mexicano, lo que teníamos era una gran declaración que se tradujo en muchos documentos, muchos diagnósticos, muchos planteamientos, y al final los servidores públicos no tenían ni cuenta de correo electrónico. ¿Qué tipo de innovación se puede prever en este momento? Por ejemplo, que tú puedas calificar servicios públicos desde tu celular en tiempo real. Entonces, probablemente el operador de un servicio público sienta que tiene el sartén por el mango y que dice, bueno, si tú no haces esto, o pagas un soborno, o me entregas una mordida, o me dejas hacer esto, yo no te voy a dar el servicio. Pero tú vas a tener el poder del celular. Hay más de 70 millones de celulares activos hoy en el país, cerca de 30 millones de smartphones, ¿no? Y que permiten en tiempo real decir, tú me ganaste esta discusión, pero yo voy a reportar la falla en el servicio en tiempo real. Esa posibilidad de informar directamente a los titulares de las dependencias de lo que está ocurriendo hasta abajo no existía antes en la historia del mundo. Hoy se puede hacer. ¿Qué otra cosa interesante va a pasar? Que se van a empezar a crear grupos, técnicamente se llaman grupos ad hoc, ¿no? Grupos especializados en ciertos temas que van a defender intereses muy particulares. Por ejemplo, hoy es más sencillo que tú puedas crear un grupo en Facebook, no para salvar a la democracia mexicana, a veces hay grupos así en Facebook y tienen pocos seguidores, pero si tú hablaras, por ejemplo, de mejorar la regulación del gobierno sobre la telefonía, y que lo único que busca ese grupo es que fallas en el servicio sean castigadas de manera inmediata. Y esos grupos van a nacer, crecer y desaparecer en tanto sus demandas sean resueltas. La política de gobiernos abiertos o de Open Data significa que hay una sociedad más o menos organizada, no tiene que haber formado una asociación civil o una institución de asistencia privada, más o menos organizada, que sabe qué hacer con esa información. En una nueva relación gobierno-sociedad, tú eres gobierno solo de manera transitoria, porque así es, todos los gobiernos son transitorios, y el ciudadano es la única constante. Hoy pensamos al revés, hoy pensamos que la constante es el gobierno y lo transitorio son los ciudadanos. Cuando cambias la lógica y le das reconocimiento al ciudadano, te relacionas con él de manera diferente. Digamos, el Estado va a tener que cambiar para adaptarse a los ciudadanos, como la empresa hoy tiene que hacer mejor lectura de Facebook o de Twitter para entender qué es lo que quieren los consumidores, ¿no? Ese es el mundo en el que estamos, ¿no? Donde ya no eres solamente un ciudadano al que invitas a platicar, sino que todo el tiempo estás dialogando con él y estás mejorando y fortaleciendo los trámites, los servicios y los productos del gobierno.
Y eso no lo habíamos tenido nunca antes en la historia, no solo de México, sino del mundo. Creo que rendición de cuentas, sencillamente hoy, es que cualquiera que decida tomar una decisión pública o utilizar recursos públicos para esa decisión, tiene que estar sujeto a una revisión permanente de su actuar y tiene que estar listo para explicar por qué hizo lo que hizo y cómo lo hizo.